Entonces, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a hacer una revisión de un concepto importante que ustedes han estudiado seguramente en más de una clase de matemática, y ese tema tiene que ver con funciones, pero ustedes recordarán que para ver o estudiar funciones uno necesita primero estudiar conjuntos. Ya lo hicimos en una clase pasada. En función de los conjuntos uno necesita también estudiar si estamos trabajando con funciones que tienen una sola variable de salida, de pares ordenados, donde los pares ordenados típicamente hacen referencia a el valor que ingresa la función y el valor que devuelve la función. Cuando hablamos de pares ordenados, también es importante hablar del concepto de producto cartesiano. Con estas dos cosas podremos hablar de relaciones y finalmente podremos hablar de funciones y secuencias, que son los temas principales de esta clase, pero que, como he explicado, requieren del estudio de otros temas previos. Así que eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver algunos pormenores de funciones y después justamente nos concentraremos en este tema que es el de funciones. Esta parte vamos a verla muy rápidamente, puesto que estimo que todos ustedes conocen esto muy claramente, que son el tema de pares ordenados. Un par ordenado, como su nombre lo indica, son dos elementos, y cuando hablamos de ordenado, obviamente, como el nombre también lo indica, deben tener un orden, y efectivamente, pues, si nosotros analizamos este par ordenado que tenemos aquí, vemos que primero va la variable A y luego va la variable B. Eso es básicamente el concepto de un par ordenado. Contiene dos elementos. Estos elementos provienen de un conjunto, de dos conjuntos diferentes, y se los ubica en algún orden. Para que un par ordenado sea igual a otro par ordenado, los elementos deben ser exactamente los mismos, por un lado, y por otro lado deben estar dispuestos o colocados en el mismo orden, como se indica aquí. Entonces, para decir que los pares ordenados A, B y el par ordenado C, D son iguales, los primeros elementos deben ser iguales, es decir, A con C debe ser igual y B con D también deben ser iguales, ¿ok? Entonces, en función de eso, ustedes pueden de manera muy simple responder a estas tres preguntas. ¿Es el par 1, 2 igual al par 2, 1? Es evidente que estos dos pares no son iguales, y la razón por la que no son iguales es por el hecho de que, a pesar de que tienen el mismo elemento, pero debido a que son pares ordenados los que estamos considerando, el orden de los elementos en los pares no es exactamente el mismo y por lo tanto no son iguales. Ok, aquí tenemos el par 3 y 5 y 10, ¿ok? La pregunta es, ¿estos dos pares son iguales o no son iguales? En este caso, ustedes saben que la raíz cuadrada de 9 es 3, ¿ok? Así que el primer elemento sí sería igual. 5 dividido para 10 es 0,5 o un medio, y aquí tenemos un medio. Por lo tanto, estos dos pares sí son iguales a pesar de que lucen distintos, ¿sí? ¿Cuál es el primer elemento del par ordenado 1, 1? El primer elemento es este, el segundo elemento es este de acá. Eso es bastante simple, ¿ok? Entonces, esto como un breve repaso respecto del concepto de pares ordenados, que seguramente, como les dije, pues ustedes ya lo han revisado anteriormente. De todas maneras, si tienen alguna inquietud, algo no queda claro en esta parte, me dicen, por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Cuando hablamos de pares cartesianos, podemos definir un conjunto de pares ordenados que tiene ciertas características, y en función de las características que vamos a estudiar, a ese conjunto lo llamamos producto cartesiano. Ustedes habrán estudiado seguramente que este es el símbolo que denota el producto cartesiano. Aquí tenemos dos conjuntos, ¿ok? Entonces, la entrada para hacer el producto cartesiano es al menos dos conjuntos, ¿ok?
bueno, al menos un conjunto donde pueda ser el producto cartesiano del conjunto consigo mismo, ¿no? Necesito al menos un conjunto. Usualmente se usan dos conjuntos en donde estos dos conjuntos van a ser diferentes. Y como ustedes pueden ver, el producto cartesiano no es otra cosa más que una colección de pares ordenados, pero esa colección implica que es una colección completa en el sentido de que contiene todos los pares ordenados que se pueden formar, tomando elementos o los elementos del primer conjunto y los elementos del segundo conjunto. Es decir, el producto cartesiano tiene todos los pares ordenados que se pueden formar tomando los elementos del un conjunto y los elementos del otro conjunto. Evidentemente, no hay que olvidarse que el orden, en este caso, de los elementos en el producto cartesiano es importante. Usualmente, esto no va a ser igual al producto cartesiano de B por A. Usualmente. Podemos encontrar casos en los que sí son iguales. De hecho, un caso en el que van a ser iguales es en el caso en el que los dos conjuntos A y B sean exactamente el mismo conjunto, ¿no? Pero en general no siempre van a ser, se puede conmutar y obtener el mismo resultado de los elementos. Ok, en esta parte lo que tenemos es el tamaño del producto cartesiano o el cardinal del producto cartesiano. Esta notación la habíamos estudiado anteriormente cuando estudiamos conjuntos. En este caso, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es cuántos pares ordenados contiene el producto cartesiano de A por B. Y como ustedes pueden ver, el número de elementos está dado por el número de elementos del primer conjunto multiplicado por el número de elementos del siguiente conjunto. Eso me da el total de pares ordenados que contiene el producto cartesiano. ¿Ok? A modo de repaso, vamos a hacer este ejemplo bastante simple donde nos pide que calculemos el producto cartesiano de A por B. Esto va a ser un conjunto que va a contener todos los pares que se pueden formar juntando elementos del primer conjunto con elementos del segundo subconjunto. Entonces, tenemos que juntar con uno todos los elementos del segundo conjunto. Eso nos da los pares ordenados 1U, 1V, el 2U, el 2V y 3U y 3V. ¿Ok? En ese sentido, ustedes pueden ver que tenemos en total 3 elementos en el primer conjunto, 2 elementos en el segundo subconjunto. En total deberíamos obtener en el producto cartesiano un total de 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Esto nos da una idea de que el resultado es correcto. ¿Ok? Pueden ustedes hacer el ejercicio de encontrar el producto cartesiano B por A. Va a contener, por supuesto, también 6 elementos. La característica es que si uno compara este conjunto que uno obtendría aquí con el conjunto que define el producto cartesiano de A por B, van a ser diferentes conjuntos, ¿ok? Porque van a tener diferentes pares ordenados a pesar de tener el mismo número de elementos. Ok, entonces con eso hemos hecho un breve repaso de lo que son los pares ordenados y de lo que es el producto cartesiano, que son dos elementos que necesitamos para sobre ellos definir lo que son las relaciones, y una vez que definamos relaciones, sobre el concepto de relaciones, asentar el concepto de función. No sé si hasta esta parte tienen alguna consulta. Si algo no queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Bien. Hablemos entonces ahora de relaciones, ¿no? Una relación requiere de dos conjuntos, ¿ok? A los cuales vamos a denotar como A y B, ¿sí? Definimos nosotros a una relación que la vamos a denotar con la letra R, del conjunto A al conjunto B, como un subconjunto del producto cartesiano. Entonces, en esta parte uno entiende por qué es necesario definir el producto cartesiano. El producto cartesiano actúa como un gran conjunto o un conjunto universo
del cual uno puede obtener un subconjunto, y ese subconjunto puede ser o puede definir una relación, o una relación puede definir un subconjunto del conjunto producto cartesiano. ¿Ok? ¿Cuál es la característica para que ciertos elementos del producto cartesiano A por B sean parte del conjunto que define la relación? Bueno, los pares ordenados del producto cartesiano A por B que pertenecen a la relación se van a denotar de esta manera y serán parte de la relación si cumplen con la condición de la relación. Si no cumplen con la condición de la relación, pues simplemente no serán parte de la misma. Analicemos esto más claramente con un ejemplo. Sea el conjunto A formado por los elementos 0, 1, 2 y el conjunto B formado por los elementos 1, 2 y 3. ¿Ok? En este caso, vamos a decir que un elemento X del conjunto A se relaciona con un elemento Y del conjunto B si y solamente si X es menor que Y. Aquí nos está dando implícitamente, o nos está definiendo implícitamente la relación de qué conjunto a qué conjunto va y cuál es la condición que debe cumplir la relación. Nos dice que tenemos una relación que va desde el conjunto A, que es el conjunto de partida, al conjunto B, que es el conjunto de llegada, y que la condición es tal que el primer elemento o los elementos del conjunto A que forman parte de los pares ordenados de la relación deben ser menores que los elementos del conjunto B, que son los segundos elementos de los pares ordenados. En ese sentido, pues aquí nosotros tenemos todos los pares ordenados que satisfacen esa condición. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Estos son pares ordenados que pertenecen a la relación debido a que 0 es menor que 1, 0 es menor que 2, 0 es menor que 3 y así sucesivamente. Por otro lado, aquí tenemos pares que no forman parte de la relación y no forman parte de la relación porque no cumplen con la condición. 1 no es menor que 1, 1 es igual a 1, 2 no es menor que 1 y 2 no es menor que 2. ¿Ok? En ese sentido, entonces, uno puede escribir la relación que hemos definido en este caso como el conjunto de pares ordenados 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Esa sería la relación expresada en forma de conjunto y noten ustedes que esta relación es un subconjunto del producto cartesiano A por B. Con esto que ustedes pueden ver en esta imagen, ustedes pueden darse cuenta de que tenemos dos formas, en este caso, de expresar una relación. En la primera forma que vimos, tenemos una lista de pares ordenados, ¿ok? En esta segunda forma de denotar la relación, tenemos la relación escrita como un conjunto. Las dos formas de notación expresan exactamente lo mismo, ¿ok? Pero típicamente en análisis matemático, esta es la forma en la que nosotros expresaríamos la relación. Esto de acá es un poco más relacionado con nuestro campo, con una lista de cosas, ¿no? Entonces, eso simplemente para tener en cuenta. Entonces, tenemos una notación como lista y otra notación como subconjunto o conjunto. ¿Ok? Las relaciones, al igual que más adelante veremos las funciones, se pueden expresar a través de lo que se conoce como diagrama de flechas de las relaciones, y se conoce esto como diagrama de flechas justamente por el hecho de que tengo flechas que me indican qué elementos se relacionan con cuáles otros elementos. ¿Ok? Entonces, para analizar estos ejemplos, consideremos los conjuntos sobre los cuales tenemos que trabajar. Tenemos el conjunto A formado por los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B formado por los elementos 1, 3 y 5. En este caso nos pide que, o nos dice que se definen dos relaciones, la relación S y la relación T, del conjunto A hacia el conjunto B de la siguiente manera.
¿Ok? Entonces tenemos dos relaciones que tenemos que analizar. S, que parte de A y llega a B. Y por otro lado, T, que también parte de A y llega a B. La definición de estas relaciones, S está aquí. Nos dice que un par ordenado donde X pertenece al conjunto A y Y pertenece al conjunto B será parte de la relación S si es que el primer conjunto es estrictamente menor, si es que el primer elemento de los pares ordenados es estrictamente menor que el segundo elemento de los pares ordenados. ¿Ok? Esta sería entonces la definición de la relación S. En esta segunda parte, en cambio, tenemos la definición de la relación T, donde nos dan una definición explícita, que es que T está formado por dos pares ordenados, que son 2, 1 y 2 y 5. Lo que nos piden es definidas estas dos relaciones, que representemos estas relaciones mediante un diagrama de flechas. Entonces, en este caso, lo que hacemos es definir los dos conjuntos, el conjunto de partida A, el conjunto de llegada B, el conjunto de partida A para este caso y el conjunto de llegada B para la relación T. Ok, entonces en este caso, el diagrama de flechas, como ustedes pueden notar, nos muestra, como había dicho, los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. ¿Okay? En los dos casos. En el primer caso se define a la relación que está dada por S, y ustedes pueden ver que 1 se conecta con 3 y con 5 porque 1 es estrictamente menor que 3 y 5. 2 es menor que 3 y 5 también, por eso se conecta con 3 y 5. ¿Ok? Y 3 se conecta únicamente con 5 porque es menor que 5. En el caso del conjunto que define la relación T, 1 no se conecta con ninguno porque no es parte del conjunto de la relación. 2 se conecta únicamente con 1 y 2 también se conecta con 5, que es parte de la relación. ¿Ok? Esto nos muestra, estas dos relaciones nos muestran aspectos importantes que son propios de las relaciones, pero que no se cumplen en el caso de las funciones. Lo que nosotros podemos ver en este caso es que, viendo la relación T, es posible tener elementos en el conjunto de partida que no tengan valores o no tomen valores en el conjunto de llegada, en el caso de las relaciones, lo cual es imposible en el caso de las funciones. Y por otro lado, también nos muestra que un mismo elemento del conjunto de partida puede tomar más de un elemento en el conjunto de llegada, lo cual en el caso de las funciones tampoco sería posible. ¿Ok? Entonces vemos justamente dos características importantes de las relaciones que, adelantándonos al concepto de funciones, no se cumplen. Bien, con lo anterior ya nos adelantamos a estudiar, o por lo menos a dar algunas ideas del tema central de esta clase, que es el tema de funciones, y que, dado lo que hemos estudiado hasta ahora, los conceptos que hemos estudiado hasta ahora, los podemos revisar. Hemos revisado conjuntos, hemos revisado pares ordenados, hemos revisado producto cartesiano, hemos revisado el concepto de relaciones y ahora vamos a ver el concepto de funciones, que es uno de los temas prácticamente transversales para todas las ramas de la matemática. En casi todas las ramas de la matemática, y digo casi porque siempre es complicado generalizar, pero en casi todas las ramas de las matemáticas, lo que se define o el elemento con los que vamos a trabajar van a ser justamente las funciones. Antes de dar una definición de lo que es una función, quisiera que en este caso revisemos algunos sinónimos de funciones, ¿no?
Una función puede ser o se puede definir también como un mapeo, se puede definir también como una transformación o una máquina funcional. Todos estos términos significan exactamente la misma cosa, ¿ok? Y hago alusión a este tema de sinónimos que nosotros usamos para analizar las relaciones por el hecho de que en algún momento ustedes pueden encontrarse con la palabra mapeo dentro de computación es bastante usada y cuando hablemos de un mapeo lo que estamos diciendo es que estamos construyendo una función. Una transformación es el nombre que se le da a una función que típicamente convierte señales, un tipo de señal en otro tipo de señal. Esto es el término que se utiliza, por ejemplo, cuando se definen funciones para tratamiento de señales. El término máquina funcional es una interpretación de función como una caja que ejecuta un proceso para transformar la entrada y devolver una salida. Y probablemente ustedes han escuchado el término machine learning, que es básicamente construir funciones cuya operación se entiende como una caja que hace un procesamiento a las entradas para devolver las salidas. ¿Ok? Entonces, todas estas palabras significan exactamente lo mismo, significan funciones. ¿Ok? Dicho eso, pues, para definir funciones o el concepto de función también necesitamos de dos conjuntos, ¿no? Un conjunto de partida y un conjunto de llegada, ¿ok? Donde al conjunto de partida también se lo denomina dominio de la función y al conjunto de llegada también se lo denomina codominio de la función, ¿ok? En este caso, nosotros podemos decir que a la variable y le vamos a asignar las respuestas o las salidas que nos da la función f ante la entrada x, donde y va a ser un elemento del conjunto B y x va a ser un elemento del conjunto A. Evidentemente, uno también puede expresar a la función con un diagrama de flechas, como se indica aquí, o también se puede expresar a la función mediante un conjunto de pares ordenados, como no puede ser de otra manera. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una función f en este ejemplo. No tenemos indicados los elementos, pero bueno, evidentemente al ser conjuntos vamos a asumir que cada elemento del conjunto de partida o del conjunto A o del dominio es diferente de los demás y que cada elemento del conjunto B o conjunto de llegada o codominio es también diferente. ¿Ok? Noten ustedes en este caso la característica que tiene el diagrama de flechas de esto que sí es un conjunto. Primero, el hecho de que no existe un elemento del dominio del cual no parta una flecha. ¿Ok? Eso es una característica de las funciones. No puede haber elementos en el dominio que no, de los cuales o los cuales no tomen o no den origen a un valor en el codominio, por un lado. Y por otro lado es el hecho de que de cada elemento del dominio sale exactamente una flecha, ¿ok? Lo cual es otra característica de las funciones, ¿no? Ahora, aquí ustedes pueden ver también lo que se denomina rango de la función o imagen de la función. El rango o imagen de la función no es otra cosa más que el conjunto de valores del codominio que son salidas de la función. ¿Ok? Entonces, noten ustedes que en el caso del codominio, uno puede definir un conjunto en donde no necesariamente todos los valores que forman parte del codominio van a ser salidas de la función. Para poder distinguir entre esos dos conceptos o esos dos tipos de conjuntos, uno, un conjunto que contiene elementos que son salidas y otros elementos que quizá no son salidas de la función, por un lado, y por otro lado el conjunto donde van a estar únicamente las salidas de la función. El primer conjunto donde tengo elementos que la función retorna y elementos que no necesariamente la función retorna se denomina codominio. El segundo conjunto que contiene únicamente los elementos que retorna la función se denomina conjunto rango o imagen de la función. ¿Ok? Aquí tenemos
un diagrama de flechas de algo que no es una función. No es una función precisamente porque, y ya hemos dicho, ¿no? No todos los elementos del dominio se relacionan con un elemento del codominio. Y adicionalmente, en el caso del 2, el 2 toma dos valores del codominio simultáneamente, lo cual no es posible en el caso de las relaciones. ¿Ok? Entonces, espero que esto quede claro. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, algo no queda claro, me dicen por favor. ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien, antes de seguir avanzando con la revisión de funciones, un punto importante que no quiero dejar pasar por alto es el hecho de que noten ustedes que el orden de jerarquía en cuanto a tipos de conjuntos sería el conjunto más grande que uno puede formar a partir de elementos de dos conjuntos diferentes es el producto cartesiano. Luego, luego podemos formar relaciones y luego funciones, ¿ok? Hablaba entonces de esta especie de pirámide, de este trapecio, ¿no? Esto ilustra cuántos conjuntos yo puedo formar en una relación, o más bien dicho, cuántos pares ordenados yo tengo a partir de los elementos de dos conjuntos. El producto cartesiano contiene todos los pares ordenados. Luego tengo las relaciones, ¿ok? Y luego tengo las funciones. Desde esto que hemos dibujado aquí, uno puede concluir que toda función, para que sea función, tiene que ser también una relación. Pero no toda relación es una función. Aquí tenemos un ejemplo de una relación que no es función. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta esa particularidad que uno tiene con respecto a las funciones. ¿Ok? Espero que esta parte quede clara. No sé si de esto tienen alguna consulta. Si algo no quedó claro de esta parte, me dicen por favor. Ok. Les había dicho que un nombre que se les asigna a las funciones es el tema de máquinas funcionales, y aquí tenemos algunas máquinas funcionales o function machines, como también se denomina en inglés, y he puesto el nombre en inglés justamente porque este es el término más conocido dentro de las aplicaciones matemáticas, y de ahí se deriva el nombre de machine learning o aprendizaje de máquina. ¿Okay? Entonces, en este caso, las funciones no son otra cosa más que máquinas funcionales. ¿Ok? En este caso, se entiende a una función como una caja, una máquina, ¿ok? Que, como ustedes pueden ver, recibe como entrada una variable, en este caso la variable X. Esta máquina hace algo con esa variable y producto de ese procesamiento de la variable nos devuelve una salida que es el resultado de la función f de X. En este caso se utiliza el término máquina porque se entiende que la función para devolver el resultado de salida tiene que hacer algún procesamiento para transformar el valor de entrada en el valor de salida, y ese proceso de cálculo es el que se puede, o más dicho, es el que se utiliza para definir el concepto de máquina en este caso. Aquí tenemos tres tipos de funciones o tres tipos de máquinas. Una máquina que lo que hace es ejecuta un proceso que transforma la variable de entrada en el cuadrado de la misma y nos devuelve a la salida x al cuadrado. Aquí tenemos una variable discreta de entrada. Esta variable va a tomar números enteros y lo que nos va a devolver como resultado es el siguiente valor. Y acá tenemos una máquina que es o representa una función que da siempre el mismo valor ante cualquier entrada, entra cualquier entrada y siempre nos va a devolver el valor de 2. Ahora, ustedes dirán, y bueno, ¿por qué es importante o por qué interesa el hecho de estudiar a las funciones como máquinas? Interesa estudiar a las funciones como máquinas porque cuando uno tiene que programar una función, si uno quiere programar la función x al cuadrado, ¿ok? Uno tiene que hacer algo con la variable x para que el resultado sea x al cuadrado.
Presumiblemente, y en este caso, pues, si hiciéramos un programa bastante simple, haríamos un programa que en el lenguaje de MATLAB sería function, ¿ok? Y igual a squaring function, pongamos SF nada más de squaring function, vamos a devolver, vamos a recibir X. En este caso, Y va a ser X por X, punto y coma, end. Y esto sería todo. Este hecho de hacer este simple paso, en este caso de esta función, el hecho de programar esta parte de aquí es o lo que constituye la máquina. En este caso, cuando programamos este cálculo, estamos programando lo que hace la máquina. Evidentemente, estas son funciones bastante simples, así que en este caso quizá el concepto resulta trivial. Pero resulta de que hay máquinas más complejas, seguramente ustedes habrán escuchado este nombre, es bastante popular hoy por hoy y en algún punto de su carrera lo van a estudiar, que se llaman redes neuronales artificiales. Bueno, las redes neuronales artificiales son un tipo de función y se caracterizan por ser una función compuesta. Vamos a estudiar esto o revisar este concepto más adelante, pero es una función compuesta bastante grande. Entonces, es una función bastante grande y por lo tanto ahí yo tengo que hacer varios procesos para calcular la salida y efectivamente ahí, dado que tengo varios procesos, pues quizá esto quede mejor expresado. Repito, el concepto de función visto como máquina nos interesa a nosotros desde el punto de vista de la computación, porque somos nosotros quienes programamos, en definitiva, cómo tiene que hacer la caja o la máquina para devolvernos el resultado que queremos de la función. No sé si de esta parte tienen alguna duda y bueno, finalmente en esta parte recordarles lo que dije antes, ¿no? De esto proviene el nombre de Machine Learning o aprendizaje de máquina, que es un campo importante dentro de la inteligencia artificial. Ok, entonces no sé si de esta parte tienen alguna duda, algo que no quede claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Nosotros aquí tenemos algunos conceptos o algunos ejemplos de funciones y relaciones sobre conjuntos finitos, ¿ok? En este caso tenemos el conjunto A dado por los elementos 2, 4, 6 y el conjunto B dado por los elementos 1, 3 y 5 y nos pregunta cuáles de las relaciones, cuáles de las siguientes relaciones R, S o T definidas abajo son funciones del conjunto A al conjunto B. ¿Ok? A modo de repaso, por favor, hagan ustedes estos ejercicios de tal manera de que queden familiarizados con los conceptos de relaciones y funciones, por favor. Bueno, vamos revisando entonces las soluciones que ustedes dieron y en función de eso, pues, si es que es necesario, podremos hacer alguna corrección. Entonces, ayúdenme, tenga la gentileza, Carlos Córdoba, contestando si la relación R del literal A es o no es una función y si es, bueno, si no es, ¿por qué? Buenas tardes, profe. Sí, dígame. Eh, no Ujú. estoy seguro, pero creo que sí es una relación. Es una relación. Está claro que es una Sí. relación porque eso es lo que nos plantea el ejercicio. Esa no era la pregunta. La pregunta es si esto es una función. Ah, em, Bueno, mientras piensa, R, S y T, el ejercicio nos dice, y de hecho podemos verificar, son relaciones desde el conjunto A hasta el conjunto B. Eso es un hecho, eso está confirmado, ¿ok? La pregunta es, ¿esta relación es una función, sí o no?
Entonces, ¿qué cosas yo tengo que analizar para saber si una relación es también una función? Primero, que todos los elementos del dominio se relacionen con algún o algunos elementos del codominio. Entonces, tengo que ver que los pares ordenados contengan 2, 4 y 6. Efectivamente, eso sí se da. En el caso del codominio, tengo que ver que el rango pertenezca al codominio. 5 sí pertenece, 1 sí pertenece, 3 sí pertenece y 5 sí pertenece. ¿Ya? La otra cosa que tengo que verificar es que un valor del dominio tome exactamente un valor del codominio. Y ahí es donde ustedes pueden notar que tenemos el problema de que 4 toma dos valores simultáneamente. Toma 1 y toma 3. Por lo tanto, no puedes, esto no es una función precisamente porque viola esa regla de que un elemento del dominio tiene que tomar exactamente un elemento del codominio. ¿Está claro? Ok, entonces Sí. esta no es una función. Muy bien. Contestada esa pregunta, vamos ahora con Christopher Bonilla, por favor. Christopher me va a ayudar en el caso de la relación del punto B, si es o no es una función. Creo que no es una función. ¿Creo o está seguro de que no es una función? Estoy seguro, no es una función. Ok, ¿por qué no es una función? Porque eh, no sabría explicar exactamente. Intuye. Ok, acá es bueno intuir, pero también hay que tener una razón, ¿no? Ok, si nosotros nos ponemos a analizar lo mismo que analizamos anteriormente, ok, acá nos está diciendo que los pares ordenados que se consideran parte de la relación son los pares ordenados del producto cartesiano, ok. Entonces, hasta ahí no hay, o aparentemente no habría misterio, ¿no? El tema está en que el conjunto Y nos da como resultado valores que son X mayores que 1. De tal manera que si uno pone el codominio de esta función, bueno, de esta relación, ¿ok? Uno tendría como resultado, cuando entra 2, el resultado es 3, cuando entra 4, el resultado es 5 y cuando entra 6, el resultado es 7. ¿Ok? Y ese es el problema. Bueno, más que el codominio, esto sería el rango de la función. Este sería el rango de la función para este dominio. ¿Ok? Entonces, evidentemente, esto no, este rango no forma parte de, el codominio. ¿Ok? Entonces, eso hace que esto no sea una función. Otra de las cosas que uno puede darse cuenta aquí es que nos está diciendo que los pares ordenados que forman parte de esta relación son aquellos que pertenecen al producto cartesiano. Evidentemente, en el producto cartesiano no vamos a tener ningún elemento relacionado con 7 porque en ninguno de estos dos conjuntos está el 7. El problema está en que el 6 sí es un elemento del dominio y en ese caso el 6 se quedaría sin resultado. Me explico de esta manera. Tendríamos 2, 4 y 6, que es el conjunto A, y tendríamos 1, 3 y 5 en el conjunto B, y tendríamos que 2 se relaciona con 3, 4 se relaciona con 5 y 6 no tiene con quién relacionarse, porque el 7 no forma parte de este codominio. ¿Okay? De cualquiera de esas dos maneras podemos interpretar esta relación. De hecho, esto sería en realidad la razón correcta. El rango, como digo, no está dentro del codominio y eso hace que justamente este elemento, el 6, que es un elemento del dominio, no tenga
con quién relacionarse en el codominio y obviamente, si ese es el caso, esto no es una función. ¿Queda claro el por qué no es una función? ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. Entonces, esto no es función mientras ustedes piensan si tienen alguna consulta. Esta no es función. ¿Tienen alguna consulta de esto? ¿Está Entonces, claro? profe, no hay problemas, Sí. el conjunto de llegada no tiene ningún, digamos, eh, ningún par en el conjunto de salida, ¿no es cierto? Como en el último ejemplo. A ver, no entiendo la pregunta. ¿Qué me quieres O sea, decir, Glenn? no importa que 3 no tenga ningún elemento en A, ¿no es Ok, cierto? en el C. Ok, vamos a revisar ese ejemplo. Vamos a revisar ese ejemplo. Ok, pensé que estábamos hablando todavía del ejemplo B. Vamos al caso del conjunto B. De la relación T, perdón. La relación T está expresada en función de este diagrama de flechas, ¿ok? En este caso es mucho más simple ver la relación. Vemos que todos los elementos del dominio tienen, o de todos los elementos del dominio parte una sola flecha, ¿ok? Así que con eso está cubierta las dos condiciones que tiene o que debo analizar en una relación para saber si es función. Por lo tanto, esta sí es una función. La pregunta era, ¿qué pasa aquí con el hecho de que el 3, con el hecho de que al 3 no llega ninguna flecha? Esta era su pregunta, ¿no es cierto, Glenn? ¿Era esta la pregunta? Sí, sí, profe. Ok, en este caso, el rango de la función son los valores que devuelve la función y los valores que devuelve la función son 1 y 5. Mientras tanto que el codominio es el conjunto B que está formado por los elementos 1, 3 y 5. Y ya habíamos dicho antes que el rango debe ser un subconjunto o va a ser igual al codominio. En función de todo esto que he dicho aquí, no hay ningún problema de que el codominio no contenga o que el codominio contenga más elementos que los que la función devuelve. Para definir los elementos que la función devuelve de los elementos que la función podría tomar en la salida, es para lo cual defino los dos términos, rango o imagen de codominio. ¿Queda claro? Entonces es perfectamente válido que en el conjunto de llegada hayan elementos a los que no llegue ninguna flecha, pero lo que sí no debe pasar para que sea función es que en la salida no haya o haya al menos un elemento que no tenga flecha de salida, ¿no? Eso no puede pasar. Y eso implica que todos los elementos que están en el dominio, de todos los elementos debe salir exactamente una flecha. ¿De acuerdo? Una cosa más que en cuanto a notación, ya dijimos antes, pero sí quisiera que quede claro, es el hecho de qué notación usamos para definir una función continua y una función discreta. Cuando ustedes vean esto va a implicar una función continua. Y esto va a implicar una función discreta. Una función continua va a ser una función que va a tener como dominio el conjunto de los reales o algún subconjunto de los números reales. Mientras tanto que una función discreta va a tener como conjunto de partida vamos a poner un B, donde A va a ser un subconjunto de los números reales y B va a ser un subconjunto de los números enteros. Entonces, esa es la diferencia entre función continua y función discreta. En el caso de las funciones continuas, el conjunto dominio va a ser un subconjunto o los números reales, y en el caso de las funciones discretas, el conjunto de partida o el dominio va a ser un conjunto de números enteros
o un subconjunto de los números enteros o todos los números enteros, dependiendo obviamente de la función con la que esté trabajando. Noten ustedes también que la variable x usualmente se pone para enfatizar que es un conjunto o es una variable continua, mientras que la variable n enfatiza que es una variable discreta. Al decir discreta me refiero a que toma valores enteros. Espero que esta parte quede clara porque esto es algo que distingue o que se va a usar mucho en diferentes cursos que ustedes van a tomar. Cuando ustedes tomen un curso donde se estudien variables continuas, típicamente las variables van a ser x, y z, donde todo eso implica, donde esas tres variables implica que toman valores de los números reales. Mientras que en nuestro curso vamos a usar usualmente, vamos a estar utilizando usualmente la variable n para enfatizar que toma solamente valores enteros. ¿Está claro esta parte? Sí, por favor, tened en cuenta esto para no perdernos. Ok, aquí está la solución. Efectivamente, bueno, aquí nos dicen que solamente el conjunto o la relación, perdón, definida en el literal C es una función, lo cual ya analizamos. Ok. Bien, continuando con el estudio de funciones, nosotros podemos analizar ciertas propiedades en las funciones y en función de eso definir tres tipos de funciones. Esto que puede parecer bastante abstracto y por su abstracción casi que inútil, en realidad son conceptos que se utilizan mucho y esto se utiliza, por ejemplo, en criptografía o en cifrado de documentos. Ahí es donde uno aplica, por ejemplo, este concepto de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que, si bien es cierto, vamos a volver a revisar algo que probablemente ustedes ya estudiaron y a lo mejor eso causa en ustedes cierta molestia, pero lo que quiero que entiendan es que estos conceptos, más allá de ser simplemente meras abstracciones matemáticas, son conceptos muy interesantes y son conceptos útiles desde el punto de vista práctico o desde el punto de vista de uso de las matemáticas en aplicaciones prácticas. Y ya les voy a explicar por qué. Revisemos brevemente qué implica que una función sea inyectiva, qué implica que una función sea sobreyectiva y qué implica que una función sea biyectiva. Para eso he tomado esta imagen de la internet en donde espero que al ver la imagen quede impregnado en ustedes qué implica cada uno de estos conceptos. Empecemos analizando las columnas de esta tabla, donde en la segunda columna tenemos funciones que son inyectivas. En la segunda columna tenemos funciones que no son inyectivas. Entonces, simplemente viendo los gráficos, sin ver la definición, veamos qué es lo que caracteriza a una función inyectiva y qué es lo que hace que una función no sea inyectiva. ¿Ok? Fíjense ustedes que en el caso de las funciones inyectivas, a los elementos del codominio solamente les llega exactamente una flecha, o máximo una flecha, más bien dicho, para ser más preciso. Aquí les llega una flecha a todos, aquí a este les llega ninguno, a este les llega una, a este les llega una y a este les llega una. Entonces, por eso decía, en el caso de las funciones inyectivas, la característica es que a los elementos del codominio les llegan máximo una flecha, máximo es 0 o exactamente una flecha. Estas funciones de acá son funciones no inyectivas porque fíjense que a este elemento del codominio, a este elemento azul, les llega exactamente 2 flechas, lo cual no es correcto. Acá fíjense que este elemento cumple, les llega exactamente una flecha, este elemento cumple, les llega exactamente una flecha, el azul no cumple porque les llegan 2 flechas, el amarillo sí cumple porque les llegan 0 flechas, ¿ok? Entonces, la característica de las funciones inyectivas es que cada elemento o a cada elemento del codominio le llega como máximo una flecha, ¿ok? Ya vamos a ver más adelante esto cómo lo traducimos en propiedades que podemos verificar. Obviamente no toda función la vamos a poder expresar mediante diagrama de flechas para poder entender el concepto. Analicemos ahora las filas. En la segunda fila, bueno, tenemos funciones que son sobreyectivas y en la tercera fila tenemos funciones que no son sobreyectivas, ¿ok? Veamos qué tienen en común las funciones sobreyectivas, ¿sí? La función sobreyectiva
tiene que ver de nuevo con el codominio. Fíjense que aquí todos los elementos del codominio o a todos los elementos del codominio les llegan flechas. Puede ser una, o puede ser dos, o pueden ser tres, pero a todos los elementos del codominio les llegan flechas. Esa es la característica de una función sobreyectiva. La característica de una función no sobreyectiva es que fíjense que no a todos los elementos del codominio les llegan flechas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo debo analizar en una función para saber si es sobreyectiva o si no es sobreyectiva. ¿Ok? Una forma de analizar si una función es sobreyectiva es ver si el codominio es igual al rango. Si el codominio es igual al rango, entonces las funciones son sobreyectivas. Eso es lo que uno puede deducir de aquí. Fíjense que eso uno lo puede analizar también fácilmente. En este caso, esto sería el rango de la función, todo lo que está encerrado en C sería el codominio. Bueno, pues los dos conjuntos no son iguales y las funciones no son sobreyectivas. ¿Ok? Finalmente, de la intersección de funciones inyectivas y sobreyectivas, tenemos el concepto de función sobreyectiva, o más bien dicho, de función biyectiva, disculpen, que es un concepto importante para analizar si una función puede invertirse o no puede invertirse. En el caso de las funciones inyectivas, más bien dicho biyectivas, la característica es que el tamaño del conjunto de partida es igual al tamaño del conjunto de llegada, o el cardinal del conjunto de partida es igual al cardinal del conjunto de llegada. Esa es una característica importante de las funciones biyectivas. ¿Ok? Bien. Veamos cómo podemos analizar o cómo podemos demostrar estas propiedades, el cumplimiento de estas propiedades. Tenemos aquí un ejemplo que nos dice que probemos que la función discreta que toma números enteros positivos y que tiene como codominio los enteros positivos y que se define como 2n más 1, es una función inyectiva 1, 1, pero no es una función sobreyectiva. ¿Ok? Aquí ya nos definen la estrategia que nosotros tenemos que definir o usar para saber si una función es inyectiva. Para saber si una función es inyectiva, se debe cumplir que para todos los elementos del dominio, tomemos dos elementos cualesquiera diferentes del dominio, si la función da el mismo resultado, el único caso en el que la función da el mismo resultado y es inyectiva es cuando n1 es igual a n2. Entonces, esto es lo que yo tengo que verificar en este caso. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos, para probar esto, vamos a asumir que esto es verdadero. Ok, asumiendo que eso es verdadero, vamos a demostrar que n1 es igual a n2, que eso es verdadero, y con eso, pues, si es que el consecuente de esta proposición es verdadero, pues toda la proposición sería verdadera. ¿Ok? Dicho eso, pues entonces apliquemos esta estrategia de prueba. Entonces partimos de asumir que f de n1 es igual a f de n2. ¿Ok? Expresemos esto en términos de n1 y n2, entonces tendríamos 2n1 más 1 igual a 2n2 más 1. ¿Ok? Hacemos la matemática correspondiente para poder simplificar. ¿Ok? Dividimos los dos lados para 2 y eso automáticamente nos deja como resultado que n1 es igual a n2. ¿Ok? Partimos de asumir que f de n1 es igual a f de n2. Luego reemplazamos la función por las variables correspondientes. Trabajamos la función de manera apropiada y obtenemos el resultado que n1 es igual a 2. Entonces, efectivamente, n1 es igual a n2, por lo tanto, esta parte es verdadera. Como para la demostración, asumimos que esta parte es verdadera, todo es verdadero y en consecuencia, pues,
esta función que tenemos aquí, en consecuencia decía, esta función que tenemos aquí, que es f, es inyectiva. O 1 a 1. ¿Ok? Volvamos al concepto de inyectividad para entender el por qué asumimos que cuando el resultado de la función es el mismo, para que la función sea inyectiva, necesariamente tiene que ser el mismo elemento del dominio. Fíjense que aquí tenemos nosotros un caso de una función que no es inyectiva y no es inyectiva precisamente por este valor. Entonces, fíjense que cuando en este caso tenemos f de n1 igual a f de n2, pero esto sería n1 y esto sería n2. Esta no es una función inyectiva. Entonces, para que una función que tiene la misma salida para dos argumentos diferentes sea inyectiva, es necesariamente que n1 sea igual a n2. ¿Ok? Entonces, espero que con esto quede claro de dónde sale el tema de por qué n1 debe ser igual a n2, partiendo de esta condición o de esta hipótesis en el caso de la inyectividad. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Luego nos pedía que demostremos también que esta no es una función sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, para probar que una función es sobreyectiva, se debe cumplir que para cada elemento b del codominio de f, en este caso los enteros positivos, existe al menos un elemento a del dominio, que también son los enteros positivos, tal que f de a resulte en b. En otras palabras, el rango de f debe ser igual a su codominio. Bueno, esto que está puesto en términos técnicos, si es que no queda claro, queremos decir esto. Que el rango de una función debe ser igual a su codominio para que la función sea sobreyectiva. Ok. Veamos el rango de esta función y veamos y luego lo comparamos con el codominio. Entonces vamos a hacer una tabla y veamos cómo nos va con esta función. El mínimo valor que puede tomar esta función es 1, dado que estamos trabajando con los enteros positivos, y cuando vale 1, el resultado de esta función es 2 por 1 más 1 es 3. Cuando vale 2, tenemos 2 por 2, 4, más 1 es 5, me da 5. Cuando vale 3 es 2 por 3, 6, más 1, 7. Bueno, con esto uno ya puede darse cuenta cómo va este tema, ¿no? Uno puede observar que el rango de esta función no son todos los números enteros positivos, sino solamente es un subconjunto de los enteros positivos, que son en este caso los números impares 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Entonces, este es un caso donde por este análisis vemos que el rango es diferente del codominio. El rango, ya hemos dicho, es 3, 5, 7 y así sucesivamente hasta el infinito, y esto es diferente de todo el conjunto de enteros positivos. En consecuencia, la función f no es sobreyectiva y evidentemente, si no es sobreyectiva, la función no es biyectiva, porque para que sea biyectiva necesitamos las dos condiciones. ¿Queda claro esto de aquí? Ok. En esta parte sí quisiera que enfatizar en esto, ¿no? Esta parte de aquí que hemos puesto, que una función es sobreyectiva, se prueba que es el caso. Para cada elemento del codominio debe existir al menos un elemento del dominio,
tal que se debe cumplir esto. Esto es importante para cuando yo tengo casos de funciones en donde hacer una tabla no me va a resultar fácil para verificar si el rango es diferente o es igual al codominio. Listo. No sé si de esta parte tienen alguna consulta. Si está claro esto, me dicen por favor. ¿Está claro? ¿Sí? Ok, con estos conceptos podemos definir lo que es una función inversa y lo que es una función compuesta. ¿Ok? Y ahora vamos a entender por qué es importante para que una función sea invertible, que sea una función biyectiva. Invertir, ¿qué significa? Literalmente eso, cambiar el orden de los conjuntos. ¿Ok? Si este es el conjunto A que actúa como dominio y este es el conjunto B que actúa como rango, bueno, cuando invertimos la función B pasa a ser dominio y A pasa a ser el codominio de la función. Y evidentemente el orden de las flechas cambia en función de los elementos, ¿no?, que se han dado. Entonces, antes 1 era rango de la función, ahora 1 pasa a ser un elemento del dominio. 2 era un rango, ahora pasa a ser elemento del dominio. 3 era un rango, sí, ahora pasa a ser elemento del dominio. El 1 se relacionaba con B, o el 1 era la llegada de B, ahora 1 se relaciona con B, o de 1 parte una flecha que llega a B. Entonces, noten ustedes que si la función no fuese biyectiva, por ejemplo, si tuviésemos elementos en el codominio que no son imagen de algún elemento del dominio, el rato que invertimos nos quedaría elementos en el dominio de los cuales no parte una flecha, lo cual viola el concepto de función. De la misma manera, si tuviésemos un elemento al que le llegaran 2 flechas, pongamos a modo de ilustración un caso y veamos qué pasa. Digamos que esta flecha no existe y que esta flecha llega acá. ¿Ok? Si es que este fuera el caso, entonces 1 se relacionaría con B, pero 1 se relacionaría con C también. ¿Ok? Hemos dicho que 2 con C no habría. A ver, sí. 1 se relacionaría con B, 1 se relacionaría con C. El 2, en este caso, no tendría, esta flecha no habría. ¿Okay? Y en este caso, por partida doble, este conjunto o este diagrama de flechas no es una función. Porque habría un elemento del cual no sale una flecha y habría otro elemento, el 1 en este caso, del cual salen 2 flechas. ¿Ok? Esto lo voy a borrar porque simplemente era para ilustrar qué es lo que pasaría en estos casos. ¿Ok? Bien, entonces por esa razón es importante que una función sea invertible, más bien dicho, que una función sea biyectiva para poder ser invertible. ¿Ok? En el caso de la función compuesta, en cambio, lo que estamos haciendo es tomando 3 conjuntos, X, Y y Z, y estamos haciendo que la salida de la función G sea la entrada de la función F. ¿Ok? Entonces, antes eran variables del conjunto dominio los que ingresaban a la función y eso daba origen al rango. Ahora, tenemos una función que cumple con eso, pero lo que devuelve esa función vuelve a entrar a otra función y con eso obtengo un nuevo rango. En función de eso, entonces yo puedo definir la función compuesta, que es la función que ustedes pueden ver en esta parte, donde 1 se relaciona con Y, 2 se relaciona también con y 3 se relaciona con Z, y eso define la función compuesta f o g. Repito, en este caso, la salida de g es la entrada de f. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que a f le ingresa g de x. ¿Ok? Entonces, antes simplemente teníamos f de x, donde x era una variable. Ahora g de x también es una variable, pero g de x es la salida de la función g. Eso es, en definitiva, lo que estamos haciendo cuando nosotros trabajamos con la función compuesta.
Ok, en casa les pido que por favor ustedes chequeen en detalle esta demostración. Simplemente voy a ir sobre el enunciado del teorema para que ustedes puedan revisar la demostración. Si tenemos dos funciones definidas de los reales en los reales, f y g, y estas funciones son biyectivas, entonces cuando yo calculo la función compuesta f o g, esta función también es biyectiva. ¿Ok? Aquí está la demostración de que eso es correcto. Para demostrar que esta función f o g es biyectiva, tengo que demostrar que la función compuesta f o g es inyectiva, que la función compuesta f o g es sobreyectiva, y si es inyectiva y es sobreyectiva, pues automáticamente sé que la función compuesta es biyectiva. Esa es la estructura de la prueba que ustedes tienen en esta parte de aquí. Entonces, con eso tendríamos demostrado este caso. Otro ejercicio que les pido que revisen en casa es este lema, ¿ok? Que nos dice que si tenemos dos funciones, f de x a y y g de y a z, y estas son funciones inyectivas, entonces la función compuesta f o g también es inyectiva. En este caso, noten ustedes los conjuntos que tenemos. Tenemos el conjunto X, el conjunto Y y el conjunto Z. ¿Ok? En este caso no está puesto la demostración, así que ustedes van a tener que hacerlo esto por su cuenta, hacer los pasos correspondientes. Les sugiero usar como esquema de prueba lo que hemos hecho para demostrar que las funciones f y g son inyectivas, o más dicho que la función f o g es inyectiva. Les pido que usen el mismo esquema en esta parte de aquí. ¿Ok? Y con esto termino. Simplemente es el reafirmar lo que ya dijimos antes. El concepto de función discreta es una función que va a tomar como entrada números enteros y que va a devolver, pueden ser números enteros o no necesariamente. Como el codominio no necesariamente tiene que ser igual al rango, pues definimos un conjunto amplio, el más amplio posible, dentro de los números reales, que es justamente ese, el conjunto de los números reales. Y aquí tenemos algunas funciones discretas. ¿Ok? Enfatizar nuevamente que cuando usamos la variable n, queremos decir que esta es una función discreta, mientras que cuando usamos la variable x, estamos refiriéndonos a una función continua. Ok, no sé si tienen alguna consulta de lo que hemos visto en esta clase, que son básicamente, o que es básicamente un repaso de lo que, repito, ustedes ya habrán estudiado anteriormente, que son funciones, pero para entender el concepto de funciones, hemos tenido que analizar el concepto de pares ordenados, producto cartesiano, relaciones, funciones, tipos de funciones, y con eso pues llegamos a el concepto de función discreta, que es lo que nosotros usaremos permanentemente en este curso y que es en realidad lo que calculan los computadores. Ya hemos visto que los computadores son elementos discretos y en definitiva, cuando nosotros estamos haciendo cálculos continuos, el computador hace una operación o hace operaciones discretas, discretiza los elementos, ¿ok? Por eso es importante cursos como matemáticas discretas o en cursos como este de matemáticas computacionales, el concepto de función discreta es el elemento central o es uno de los elementos centrales. No sé si tienen alguna duda, algo no queda claro, me dicen por favor. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, pues con eso terminamos la clase del día de hoy.